Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Para mí es una alegría, como siempre, estar llegando a vuestros hogares, a vuestra vida, con el mensaje de la palabra del Señor. Como digo, siempre quiero compartir la palabra del Señor porque es la que edifica y la que da vida. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso lo que quiero compartir con ustedes tiene el fundamento la palabra de Dios, porque es la que permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: mi palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y de allí la importancia de compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y estamos compartiendo en este tiempo la iglesia que se va, la iglesia que está preparada, la iglesia que nació de nuevo, la iglesia que vive en el Espíritu. Amén, qué maravilloso. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, pertenecemos a Jesucristo nuestro Señor. Y estamos compartiendo la lucha espiritual que hay en la vida de cada cristiano. Cada cristiano está en lucha constantemente entre el espíritu y la carne. Por eso las Escrituras habla de tres hombres. Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Sabemos que el hombre natural, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no lo pueden entender. Pues se han de discernir espiritualmente. O sea que el hombre natural no puede entender la palabra de Dios, la revelación de Dios. Pero por otro lado está el hombre carnal, el hombre espiritual. La interrogante sería: ¿el hombre carnal será salvo? Vamos a ver qué dice la palabra. Porque hay una diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y por eso estamos compartiendo la primer parte que estuvimos hablando acerca de la lucha que hay en cada cristiano, que dice Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18, hemos compartido. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. O sea que el hombre espiritual, el hombre carnal, se manifiesta en tomar su decisión cotidianamente. Pero cada cristiano va a vivir en el espíritu o en la carne. Nunca va a ser el hombre lo que él quiere. No. Va a vivir conforme al deseo de la carne o conforme al espíritu. Por eso el énfasis que estamos compartiendo es que vivamos en el espíritu. Y hemos visto alguna manifestación del hombre carnal, que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 hemos compartido allí del 1 al 4. Ustedes lo pueden leer para ver todas las enseñanzas que tiene allí la palabra, que dice justamente en esa iglesia había divisiones, había contienda, había celos, divisiones. Inclusive algunos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. O sea que el hombre carnal siguen a los siervos de Dios, siguen al hombre y no siguen a Dios. Estamos viendo inclusive en este tiempo cuántas personas siguen a veces a los siervos de Dios y a veces ni siquiera disciernen lo que están escuchando. Con tal que el siervo diga alguna palabra, sea lo que sea, no hay un discernimiento por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está calificando a estos hermanos, a esta iglesia, como a niños espirituales, como a carnales. ¿Por qué? Se dejan llevar por sus pasiones y deseos. Y vamos a continuar viendo lo que dice la palabra de Dios acerca del hombre natural y el hombre espiritual.
por supuesto, a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios, uno decide constantemente qué calidad de vida puede vivir. Yo quiero vivir en el Espíritu de Dios. Amén. Porque dice Gálatas capítulo 5, verso 25, dice, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y nosotros como cristianos tenemos vida espiritual. Por lo tanto, debemos vivir en el Espíritu. O sea, si es que hemos nacido de nuevo, y es que estamos en esta relación con nuestro Dios, debemos vivir en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4 vamos a estar meditando la palabra del Señor, aunque nos dice específicamente acerca del hombre carnal o el hombre espiritual, pero implícitamente está reflejada en las Escrituras. Desde el verso 22 al 32, capítulo 4 de Efesios, dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué maravilla la palabra de Dios! Fíjense lo que dice el verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, nuestra vida antigua. Yo, por ejemplo, acepté al Señor Jesús cuando tenía 23 años. Así que 23 años estaba viviendo una vida lejos de Dios. Vivía una vida a mi manera. Pensaba que creía en Dios, pero estaba tan lejos, estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. Viviendo en pecado como todo. Esa era la realidad, y esta es la realidad de miles de millones de personas que han recibido a Jesucristo, que han tenido una vida antigua en pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta era mi condición, y así hay muchas personas que también están de esta manera. Por eso la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora, es la que manifiesta si una persona ha nacido de nuevo. Tiene que haber cambios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando Cristo vino a mi vida, cambió totalmente todo mi ser. Comenzó una nueva vida. Mi manera de pensar, constantemente, es un proceso en la vida cristiana. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada manera de cómo vivimos antes,
apartado, lejos de Dios, viviendo en esclavitud al pecado, en Cristo hemos sido libertados para vivir una vida diferente. La Biblia dice, por tanto, dice, desechaos del viejo hombre. Dice, despojaos, o sea, tenemos que desechar, tenemos que dejar todas las actitudes, todas las costumbres que uno vive a veces de la forma de expresar. Yo recuerdo antes que cualquier cosa decía cualquier barbaridad. No tenía límite para expresar, pero qué cambio el Señor hizo en mi vida, que es totalmente diferente. El Señor, y esa es la obra del Señor. Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. No está en mí, sino en el poder de Dios, que cambió todo mi ser para vivir una vida diferente en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice la palabra, dice allí, dice el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está viciado. Por supuesto, tantos años viviendo lejos de Dios, viviendo una vida separada, viviendo una vida en pecado. Por ejemplo, dice una vida viciado. ¿Y qué es el vicio? Yo, por ejemplo, yo era un vicioso, yo estaba viciado con el cigarrillo, por ejemplo. Yo fumé desde los 12 años hasta que vino el Señor Jesús y me libertó totalmente. Pero yo prefería fumar, era tal el vicio que prefería fumar y no comer. Esto habla de la realidad, de la condición que estaba enviciado. Y fíjate, uno tantos años viviendo lejos de Dios tiene tantos hábitos, tanta costumbre, tantos vicios, tanta cosa que el Señor tiene que dejar. Uno, a la luz de la palabra de Dios, a medida que uno va conociendo la palabra de Dios. Por eso es importante que los nuevos creyentes puedan ser discipulados a la luz de las Escrituras, para que uno vaya despojándose de la vieja vida pecaminosa, de la vieja vida natural y de una vida carnal, para vivir una vida en el Espíritu. A medida que vamos conociendo la palabra del Señor y vemos lo que Él quiere de nosotros, nos vamos a apartarnos del pecado, que están viciados. Dice con los deseos engañosos. Fíjense que el pecado, uno piensa que disfruta. El engaño es que el placer, el disfrute, las pasiones son engañosos porque es superficial. Superficial solamente el engaño, y está del pecado, el engaño. De hacerte creer que está disfrutando la vida, cuando algunos están engañando a su esposa, que están estafando, que están haciendo desastre. Piensa que están disfrutando el deleite pasajero. Eso está hablando a la clara, que están viviendo en pecado y separados de Dios. La Biblia dice, el engañoso es engañoso. A uno le hace creer que sí, que está disfrutando, que por supuesto no sabe las consecuencias que eso trae. El pecado siempre trae consecuencias. Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está hablando la palabra de Dios, lo que debemos hacer como cristianos. Lo que debemos es desechar, despojarnos y ahora renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿De qué manera podemos renovar el espíritu de nuestra mente? Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense qué maravilloso que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hay una transformación, hay una renovación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios que está obrando en nuestra vida y la nueva naturaleza. Pero no puede haber cambio en mi mentalidad, en mi manera de pensar, si no hay un conocimiento de la verdad de Dios. Necesitamos por eso estar llenos de la palabra de Cristo. Amén. Necesitamos estar en contacto con la palabra del Señor y con el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad para vivir esta vida maravillosa, esta vida desafiante, esta vida que el Señor nos ha dado para que disfrutemos en este tiempo y la eternidad con Él. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. La iglesia que se va es la iglesia que está viviendo en el Espíritu, la iglesia que adora al Señor, que sabe el tiempo en que estamos viviendo a la luz de las Escrituras, conforme a las profecías bíblicas que están cumpliendo, se ha cumplido todo. Podemos decir que el Señor Jesús dijo, será como los días de Noé, como los días de Lot. Dice, la ciencia aumentará, la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, la guerra, rumores de guerra, todas las señales, todas las que están en las Escrituras están cumplidas. Por lo tanto, el evento más maravilloso puede ocurrir en cualquier momento, que Jesús viene a buscar a su amada, a su iglesia, en cualquier momento. A la iglesia que está viviendo en el Espíritu. Amén, la iglesia que está viviendo en esta dimensión maravillosa. Y dice la maravillosa palabra de Dios, por lo cual desechando y vestido, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¡Ah, qué maravilla! Cuando hay una renovación en nuestra mente por la palabra de Dios, nos vamos revestiendo, vestimos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, o sea, de la naturaleza divina, del Espíritu de Dios que está en nosotros, formando el carácter de Jesucristo en nosotros. Nos vamos a vestir de la nueva naturaleza cuando permitimos que Dios esté obrando en nosotros y su carácter se pueda manifestar en nosotros. La naturaleza que está en nosotros es santo, es el Espíritu Santo que está en nosotros, es el carácter de Cristo que va en ese proceso de formación, de desarrollo en la vida cristiana. ¡Qué maravilla! Por eso dice, en justicia y santidad de la verdad. Amén. Este es lo que la palabra nos está indicando que debemos incorporar a nuestra vida en forma constante, sistemáticamente. Por eso tenemos una disciplina de estar con el Señor, de estar con la palabra del Señor y ser guiado por el Espíritu de Dios. Los que son guiados, dice la Escritura, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y somos vestidos de esta nueva naturaleza en justicia y santidad de la verdad. Y después especifica el apóstol Pablo algunos pecados, dice. Por lo cual, dice el verso 10, por lo cual, desechando la mentira, la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando del nuevo cristiano, del nuevo creyente que está creciendo. Por supuesto, uno viene de un mundo que la mentira es común. Y siempre uno miente para justificar de diferente manera, porque llegó tarde, porque el trabajo, porque no hay. Inclusive en mi trabajo me decía alguno, si viene alguien, dile que no estoy. Yo le digo, no, ¿por qué no le dice usted? ¿Por qué no lo dice usted? De todas maneras, el Señor siempre me ha guardado y no he mentido por otro.
Pero dice el que mentía no miente más, porque somos miembros los unos a los otros. O sea que ya somos parte del cuerpo de Cristo. No debemos mentirnos los unos a los otros. Al contrario, debemos vivir en la verdad del Señor, que nos da plena libertad. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todas estas cosas a veces uno trae del mundo, y por cualquier cosa uno le brota la ira, el enojo. Por eso también dice, airaos, pero no pequéis. Es difícil que cuando uno está con ira no peque. Generalmente solo Dios puede controlar el carácter, y solo en Cristo podemos vivir una vida diferente, porque Él puede controlar todo nuestro ser. Estos son manifestaciones justamente de una vida en la carne. O sea, la mentira, el enojo, la ira. Dice, y no deis lugar al diablo, porque a través de estos pecados uno está abriendo la puerta al diablo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que el enojo, nos podemos enojar, pero no debemos vivir todos los días enojados. Hay algunos que viven siempre enojados. O sea que eso está hablando de la naturaleza carnal. Uno debe, a la luz de las Escrituras, tratar de solucionar. Yo, por ejemplo, con mi esposa tratamos de que, antes de que ponerse el sol, tratamos de solucionar. Tenemos que pedir perdón, bueno, pero tratamos de que no dar lugar al diablo. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que el enojo debe tratar de que no sea duradero, que no haya enojo, resentimiento, falta de perdón. Todo esto no proviene del espíritu, todo esto proviene de la carne. ¿Sí? Por eso podemos ver con claridad lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con su mano, haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Todo lo opuesto. Antes hurtaba, bueno, ahora trabajar para poder ayudar al que tiene necesidad. O sea, el contraste, ¿no? El pecado y lo que bueno que uno puede hacer para ayudar. De esa manera estamos viviendo en el Espíritu. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sabemos que el pecado contrista al Espíritu de Dios, contrista al Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso debemos pedir que el Señor perdone nuestro pecado. No ocultar, no tratar, sino de poner delante del Señor nuestro corazón, nuestro ser, inclusive pedir que Dios examine nuestro corazón, para que Él saque a la luz todo aquello, para que nada oculto pueda haber en tu corazón, en tu vida, porque todo lo oculto no proviene de Dios, sino del enemigo. Todo lo que quiera ocultar está dando lugar al enemigo. Y sabiendo que delante de Dios nada el hombre puede ocultar. Y específicamente dice la palabra del Señor. Dice, la maravillosa palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta enseñanza! Vamos a seguir tratando de esta temática, de esta enseñanza, de cómo vivir en el Espíritu y cómo vivir cómo evitar de vivir en la carne. Pues si tenemos vida en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Entonces podemos decir lo que dice la Escritura. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es una realidad de toda la humanidad que viene a Jesucristo y que debemos despojarlo. Tenemos de parte de Dios todos los recursos
a medida que vamos conociendo las Escrituras, la palabra de Dios, vamos dejando también el pecado que nos asedia, que impide que corramos la carrera con libertad y que podamos adorar y servir a nuestro Dios como Él quiere que sirvamos. Por eso debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Hemos dicho renovar el espíritu de nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ver con el conocimiento de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu de Dios. Cuando más conozco al Señor, cuando más cerca estoy del Señor, estoy viviendo en el Espíritu y me alejo de vivir en la carne, me alejo de vivir en el pecado. Por eso específicamente el apóstol Pablo está diciendo a estos nuevos creyentes que se integran al cuerpo de Cristo: no mientan, dicen los unos a los otros, no se enojen, que el sol no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Fíjense todo lo que dice el apóstol Pablo: trabaje, no hurte, sino trabaje para poder ayudar a aquellos que tienen necesidad. Y que la expresión de lo que uno hable sea para edificación. Por un lado vemos lo que debemos dejar y por el otro lado vemos lo que el Señor quiere que incorporemos a nuestra vida. Que haya una renovación en nuestra mente a través de la palabra de Dios. Que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. De esta manera nos decidimos vivir en el Espíritu. Por un lado debemos despojarnos, por el otro lado debemos vestirnos. Por supuesto, debemos dejar todo lo malo para incorporar lo bueno. Debemos de vaciar lo malo, de vaciar el vaso de malo y llenar el vaso del Espíritu de Dios. Y ser guiados por el Espíritu de Dios. De esta manera, vive una vida que agrada al Señor. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aceptar al Señor Jesús y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El Señor Jesús vino para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Y Él vino no para que sigamos viviendo en el pecado, sino para que seamos libres del pecado y que podamos disfrutar bajo la guía del Señor cada día. Por eso, si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas ahora tomar esta decisión. Quiero guiarte en una oración para que reciba al Señor Jesús. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre, Jesús, que me limpia de todo pecado. Yo te acepto ahora como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor. Y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Bendice a la iglesia, Señor, esta iglesia que se va, esta iglesia que vive en el Espíritu, esta iglesia que está creciendo continuamente. Señor, te esperamos, Señor. Ven pronto, Señor. Maranata. Sabemos que está pronto a levantar a tu amada, a tu iglesia, Señor. Yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Que tú les sostengas, les fortalezcas, Señor, para que puedan crecer a la luz de tu verdad, de tu palabra y bajo la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te doy. Te pido tu bendición sobre tus hijos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.